Muchas veces, cuando queremos trabajar con medidas en Blender, tenemos que utilizar Measure, que es la herramienta de medición que viene por defecto en Blender. Pero esta herramienta puede resultar un poco tediosa de utilizar. Para proyectos sencillos está bien, pero cuando trabajamos con proyectos que tienen muchos ángulos o formas que no son de 90 grados, puede resultar bastante difícil obtener las medidas con precisión. Por eso, hoy os traigo una de las mejores formas de trabajar con medidas en Blender. Lo primero que vamos a hacer es instalar el add-on Measure It. Vamos al menú Edit y entramos en Preferences. Después vamos a Get Extensions y buscamos Measure It. Si os pasa que pulsáis aquí en Install y no se instala, lo que vamos a hacer es pulsar en esta pestaña y después en Visit Website. Esto nos redirigirá a la web oficial, donde también encontraremos documentación para aprender a utilizar esta herramienta. Pero no os preocupéis, porque en este video aprenderéis a utilizarla desde cero. Si bajamos un poco, encontraremos la opción para descargar e instalar el add-on desde el disco. Al pulsar sobre ella, se descargará el archivo zip. Cuando termine de descargarse, lo primero que vamos a hacer es colocar este archivo en una carpeta que no vayamos a modificar, ya que, si en el futuro movemos o modificamos esta carpeta, el add-on podría dejar de funcionar y tendríamos que volver a instalarlo. Una vez que tengamos el archivo en la carpeta, volvemos a Blender y nuevamente vamos al menú Edit, Preferences y ahora entramos en Add-ons. Lo que haremos es pulsar en esta pestaña y seleccionar Install from Disk para importar el add-on. Buscamos la carpeta donde hemos colocado el archivo zip, lo seleccionamos y pulsamos en Install from Disk. Y, si os fijáis, aquí veremos que se ha importado correctamente y que está activo. Ahora, si pulsamos la tecla N, en este menú que se ha desplegado entramos en la pestaña View. Bajamos hasta la parte inferior, donde pone Measure It Tools, y desde aquí podremos configurar nuestras medidas. Ahora vamos a ver qué hace cada componente para que podáis dominar por completo esta herramienta. Primero vamos a ver la parte de configuración, ya que estos ajustes suelen hacerse previamente. Aquí, donde pone Text, y en este recuadro azul, podemos elegir el color que tendrán los textos y los marcadores o indicadores de las medidas. Abajo, donde pone Separation, podemos controlar la distancia de los textos respecto a la línea o al punto de medición, para evitar que queden por encima del objeto. Este apartado, donde pone Align Font, define la alineación del texto respecto a la línea de medida. Es decir, podemos elegir si queremos que el texto se coloque a la derecha, a la izquierda o en el centro. Y estas opciones que tenemos abajo sirven para añadir una forma en los extremos de la línea de medición. Esta corresponde al inicio de la línea y esta otra al extremo final. Si seleccionamos Line, añadiremos una línea perpendicular en el extremo. Triangle añade una forma de flecha o triángulo, mientras que T-Shape añade una forma de T en el extremo. Y abajo, en Text Size, podemos ajustar el tamaño de los textos. Tened en cuenta que estas configuraciones no se actualizan en tiempo real. Y ahora vamos a ver cómo se añaden todas las medidas. Lo primero que vemos aquí es este botón que pone Show. Se utiliza para mostrar u ocultar las medidas. Es decir, aunque tengamos las medidas asignadas, si este botón está desactivado no se visualizarán. Y si lo volvemos a pulsar, las medidas volverán a mostrarse. El botón que tenemos al lado, con el icono de un fantasma, se utiliza cuando tenemos varios objetos en la escena. Si está activado, las medidas del objeto seguirán siendo visibles aunque seleccionemos otro objeto. En cambio, si está desactivado, al seleccionar otro objeto, dejarán de mostrarse las medidas del objeto anterior. Y ahora, para poder añadir medidas a un objeto, primero tenemos que entrar en modo edición, ya que en modo objeto únicamente podemos ver las medidas que ya han sido añadidas. Lo primero que voy a hacer es eliminar estas medidas que había añadido como prueba. Para ello, desplegamos esta pestaña donde pone Items, que solo se muestra cuando tenemos alguna medida creada. Si no hay ninguna medida, esta pestaña no aparecerá. Para eliminar solo algunas medidas, pulsamos sobre esta X y seleccionamos las que queremos borrar. O, si lo preferimos, pulsamos en Delete All para eliminar todas las medidas de una sola vez.
Ahora, para añadir medidas, primero tenemos que seleccionar los vértices que formarán los puntos de medición. Por ejemplo, todos estos vértices de la parte superior. Si pulsamos en Segment, se generará una medida entre cada par de vértices consecutivos y se mostrará la distancia entre ellos. Si pulsamos sobre uno de estos ejes, aunque tengamos todos los vértices seleccionados, solo se mostrarán las medidas correspondientes a ese eje. Por ejemplo, si pulsamos en X, solo veremos las medidas del eje X. Lo mismo ocurre con el eje Y y con el eje Z. Además, en lugar de mostrar la distancia total entre los puntos, nos muestra la medida descompuesta en cada uno de los ejes. Una vez creadas las medidas, podemos modificar el objeto y los valores se actualizarán automáticamente, evitando tener que volver a medir cada vez que hagamos una modificación. Ahora vamos a ver cómo obtener el ángulo de una esquina. Para ello, tenemos que seleccionar únicamente 3 vértices. De esos 3, el ángulo se mostrará siempre en el segundo vértice seleccionado. Por lo tanto, si queremos que el ángulo aparezca en esta esquina, primero seleccionamos este vértice de al lado, después el vértice donde queremos que se muestre el ángulo, y por último, este otro vértice de al lado. Después pulsamos en Angle. Como podéis ver, para visualizar ángulos tenemos que hacerlo uno por uno. No es posible generarlos todos a la vez como ocurre con las medidas de distancia. También podemos calcular el área. Por ejemplo, podemos obtener únicamente el área de esta cara seleccionando sus vértices y pulsando en Area. O también podemos calcular el área de todo el cubo seleccionando todos los vértices y añadiendo una nueva medida de área. Si os fijáis, el área de esta cara sigue siendo visible. Vamos a cambiar el color del área del cubo completo para diferenciar ambas medidas. Esto mismo también podemos hacerlo con el resto de medidas, asignando un color diferente a cada una si queremos destacar alguna en concreto. Y también podemos asignarles un nombre para distinguir fácilmente cada medida.